En teoría, la UCD había tumbado a don Fernando Castedo como director general de Radio Televisión Española porque lo consideraban demasiado afín al PSOE, algo que más o menos se confirmaría cuando años después, en el 93, efectivamente el señor Castedo se afilió al PSOE. Pero en su lugar pusieron a don Carlos Robles Piquer, que aunque en ese momento era miembro de la UCD, era cuñado del líder de Alianza Popular, don Manuel Fraga Iribarne, y de hecho un año después el señor Robles Piquer se había pasado al partido Alianza Popular, con lo cual parece que UCD no conseguía encontrar a gente muy afín a su propio partido, lo que era un síntoma de que el partido se estaba desmoronando. El señor Robles Piquer se estrenó como director general de Radio Televisión Española anunciando una querella contra el periodista don Justino Sinova, que escribió un artículo contra él titulado El cuñaísmo, precisamente por esa relación que tenía con el señor Fraga. Gran fuerza de centro derecha o de derecha centrada, popular, de raíz afincada en la libertad y en la tradición y en el futuro, que es la Alianza Popular de Fraga. El franquista don Carlos Robles Piquer fue quien reemplazó al supuestamente socialista don Fernando Castedo como director general de Radio Televisión Española. El periodista de Diario 16, don Justino Sinova, le recibió con un artículo titulado El cuñaísmo, puesto que el señor Robles era cuñado de don Manuel Fraga Iribarne. A usted le puso un pleito el cuñado de Fraga, según he podido ver por un artículo de broma que era el cuñadísimo cuando nombraron director de Televisión Española. Me anunció que me ponía un pleito. Ah, no. Pues es importante aclarar, o sea que no... Eso era un artículo que se llamaba El cuñadismo, no el cuñadísimo, el cuñadismo. Yo hacía un recorrido sobre los cuñados famosos que había habido en la historia reciente de España, empezando por el cuñadísimo auténtico Serrano Súñez, cuñado de Franco, ¿no? Y aquí, ¿qué había pasado? Pues que el gobierno había nombrado el director general de Radio Televisión Española a Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parecía que aquel nombramiento no era nada positivo. Y de hecho, bueno, Carlos Robles Piquer duró poco tiempo. Me parecía que no era la solución para la RTV. Y entonces yo hice un artículo, pues un poco irónico, criticando el que se hubiera nombrado a Carlos Robles Piquer. A Carlos Robles Piquer aquello le sentó fatal. Para ofrecerle la dirección general de Radio Televisión Española. ¿Y cuáles son las razones que le exponen para tal ofrecimiento? ¿O son razones de parentesco, como ha apuntado algún columnista de un conocido diario madrileño que ha sufrido las iras de una demanda judicial? Tengo que decir también que, según entiendo, mis parentescos familiares quedan dentro de la familia, no son en modo alguno materia de este nombramiento y, por supuesto, no tienen nada que ver con ninguna querella judicial que, por cierto, señor diputado, está en absoluto desvinculada de ese parentesco y se refiere solo al hecho de que yo consideré y mis abogados consideraron que el periodista autor de determinado artículo había formulado una injuria, lo cual no tiene nada que ver con un ataque político. Y yo mantengo el derecho de todos los periodistas a criticar mi gestión, pero no mantengo, como estoy seguro de que su señoría tampoco mantendría, el derecho de ninguna persona a formularle injurias. Y como era director de Radio Nacional de España, o sea, de radio y televisión nacionales, en todos los noticiarios de Radio Nacional aquel día se daba la noticia de que se iba a querellar contra mí, pero bueno, nunca llegó esa querella, ¿no? Yo creo que él, en fin, en todo caso era una crítica política, ¿no? Y era una manera de decir, hombre, se han equivocado con el nombramiento. Con el tiempo, Leopoldo Calvo Sotelo, que en aquel momento era el presidente, aunque no lo reconoció nunca, pero yo creo que Calvo Sotelo se dio cuenta de que se había equivocado con ese cambio que hizo en Radio Televisión Española.